marco de responsabilidad y de compromiso con eso que escoge el hijo. Hay gente que se muere, que pasa toda su vida dependiendo no solo de la opinión ajena, sino también de básicamente lo que le dicen los demás que tiene que hacer y cómo tiene que ser. Eso se llama posición heterónoma. Muchos años después, un especialista como Lawrence Kohlberg, tomando la tesis de la psicología evolutiva de Piaget, construye unas categorías de cómo se desarrolla el juicio moral y dice que hay todo un proceso de heteronomía desde que somos niños y hasta que somos adolescentes, en que por supuesto lo que está bien y lo que está mal está definido por lo que nos dicen principalmente nuestros padres, pero después todos los adultos significativos con los que nosotros interactuamos, nuestros maestros, nuestros profesores, el entorno y luego también inclusive nuestros amigos. Entonces dependemos, voy a poner un ejemplo torpe, digo, para un adolescente no hay nada peor que sentirse diferente de sus compañeros. Para un adolescente, si está de moda el color amarillo y todos se van uniformados de remera amarilla al boliche o a la fiesta o a lo que fuere, si no tiene remera amarilla y tiene que ir con una remera blanca, puede eso significar una crisis. ¿Se comprende? Porque no hay un pensamiento autónomo, hay una dependencia en este caso de eso que se llama grupo de pares, además de esa cuestión vincular al pertenecer. Eso, digo, se construye, la autonomía moral y la autonomía en el pensar es una construcción. Y lo que dice Kohlberg es que la escuela tiene que, de alguna manera, acompañar ese proceso de construcción, ¿no? Entonces, retomando esta tesis de Kant, decía, hay gente que se muere siendo en un estado de minoridad o de dependencia de lo que le dicen los demás, ni se enteró de que podía tomar sus propias decisiones o pensar por sí mismo, ¿no? Pero ojo, pensar por uno mismo implica un desafío. Implica también hacerse cargo de los riesgos de pensar por uno mismo, ¿no? Y por último, Deleuze, en el siglo XX, en un célebre libro que escribe junto a Félix Guattari, dice que la filosofía sirve para entristecer, que la filosofía sirve para detestar la estupidez, y que hace de la estupidez, dice, una cosa vergonzante. Ahí me parece que hay otra clave, ¿no? Porque en realidad lo que produce este pensar profundamente es un efecto de desmitificar eso que hemos construido nosotros a partir de lo que nos han dicho y de lo que nosotros hemos ido creyendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por eso suelo graficar estos autores y lo que dicen estos autores con una metáfora, que es la metáfora del tapiz. Todos nosotros conocemos lo que es un tapiz, ¿verdad? Es más, a veces solemos viajar al norte de nuestro país y encontramos bellezas que nos queremos traer para adornar un sillón, para adornar un pie de cama, para tener en nuestra casa. El tapiz se presenta como algo bello, perfecto, armónico. Ahora, ¿qué pasa cuando damos vuelta al tapiz? Ahí encontramos las ataduras, las añadiduras, los hilos corridos, ¿sí? Ahí encontramos el detrás del tapiz. La realidad pasa lo mismo. La realidad que se construye desde los medios de comunicación social, desde el discurso oficial, desde lo que nos vienen señalando en distintas agencias de construcción del sentido común, aparece así, cerrada, acabada, ¿sí? Pero cuando empezamos a dar vuelta a la realidad, nos encontramos con ese detrás, con lo que hay detrás. Eso es lo que en filosofía los griegos llamaban hacer aletheia. Hacer filosofía es hacer aletheia, es dejar correr los velos, dar vuelta al tapiz, dejar correr los velos, dejar que los velos que estaban tapando esa realidad finalmente caigan y que eso nos permita ver la real realidad. ¿Jóvenes? Hola, ¿a quién buscan? ¿A quién? Anabela López. No hay problema. Ese ejercicio de dar vuelta al tapiz implica necesariamente pasar por diferentes etapas, ¿no? Es como cuando uno descubre que el amor de su vida, a quien le entregó todo, hasta lo que no quería, a uno sabrá, el amor de su vida, a quien le entregó todo, hasta lo que no quería, ¿sí? Nos traicionó. ¿Qué hacemos cuando ese amor de nuestra vida nos traiciona?
Léase, el novio, la novia, el chongo, la chonga, el marido, la esposa, el amante, digo, también, un amante también entra en esta categoría, ¿no? O un amante. ¿Qué hacemos? Entramos en un estado de profundo dolor y sentimos que somos inmerecedores de semejante y tamaña traición. Lloramos, pataleamos, ¿sí? Nos tiramos, mira cómo se ríe. Nos tiramos a la cama a llorar amargamente y nos decimos, ¿por qué a mí? Yo que le entregué hasta lo que no quería, ¿por qué a mí? ¿Sí? Luego empezamos a advertir la sensación de incomodidad que nos produce saber que no fuimos seguramente parte del problema, pero que sí no supimos advertir a tiempo algunos signos, ¿no? Todo Villaguay sabía que me guapeaba, menos yo. Todos, ¿sí? Absolutamente todos. Y ahora me lo vienen a decir. Pero ya todos lo sabían. Vieron que uno cuando entra en una relación de pareja a veces, como prioriza esa relación, deja de verse con otra gente, deja de salir a veces con las amigas, deja de salir con los amigos, resigna, ¿no? Inclusive a veces deja de juntarse con la familia. Bueno, hay niveles de toxicidad, ¿no? Desde los más invisibles y básicos hasta toxicidad Chernobyl, ¿no? O sea, un nivel de contaminación así a punto sí, en las relaciones pasa esto, ¿verdad? Entonces uno retoma el diálogo con esa gente que dejó un poco abandonada por ponerle todo el esfuerzo y la voluntad a esa pareja, a esa relación. Y entonces nos encontramos con que la respuesta es, pero escuchame, si yo no lo sabía, yo sé un montón que lo sé, ¿y cómo no me dijiste? Y bueno, es que no nos vemos hace 3 meses, hace 5 años. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, bien. Todos pasamos por alguna experiencia de esta naturaleza. Entonces sentimos la incomodidad de no haber sido lo suficientemente inteligentes como para advertir los signos, ¿no? Es que bueno, el amor a veces nos pone estúpidos y estúpidas, ¿o no? Pero entonces a partir de esa situación nos deviene otro estado que es el compromiso. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Y bueno, mínimamente hay 2 opciones. O borrón y cuenta nueva, digo, nos sentamos, hablamos, ¿qué vamos a hacer? Hay niños de por medio, hay intereses económicos de por medio, que también eso, digo, si es un matrimonio de muchos años y demás, eso también hay que poner sobre la mesa. Bueno, decidimos continuar. Entonces, borrón y cuenta nueva. A partir de ahora, la próxima vez, te voy a clavar 114 puñaladas por la espalda y ni te vas a enterar. ¿Sí? Podría ser, ¿no? Una forma de tramitar esto. Y la otra es la famosa tu ruta, mi ruta. Y llegamos, a partir de ahora, cada uno, ¿sí? Hace la suya. ¿Sí o no? No sé si hay alguna tercera posición, pero en general, bueno, la tercera posición sería abrir la relación, ¿no? Pero no sé si estamos todavía con la cabeza tan abierta como para permitirnos consentir el poliamor, ¿no? Que existe, sí, como las brujas, ¿sí? Pero no sé si estamos en condiciones de consentirlo, ¿no? De asumirlo tan así. De lo que sí estoy seguro es que eso nos pone en un estado de parresía, en un estado de hablar con una franqueza de la que ni siquiera nosotros teníamos noción. La palabra parresía es una palabra griega que retoma Foucault en sus últimos trabajos, que significa el hablar desde la verdad, que no es la verdad de la ciencia, que es mi verdad. Mira cuando dice, a mí no me la van a contar porque yo la viví, eso es, esa es mi verdad, esa es la verdad de la parresía. ¿Se entiende? Entonces yo hablo desde mi verdad y eso me pone en un estado de coraje, un estado de poder decir mi verdad, que no pretende convertirse en verdad para el otro, pero es mi verdad, es la verdad de mi experiencia. Entonces, para nosotros, hacer filosofía necesariamente implica, ¿sí?, poder transitar. Esto es un ejemplo, el que acabo de dar, es un ejemplo, es poder transitar, por un lado, esta idea de que hacer filosofía implica estudiarla como solemos decir la filosofía como un sustantivo, ¿no? Hay autores, hay perspectivas, hay puntos de vista, ¿sí? Digo, hay 25 siglos de producción
teórica en el mundo de la filosofía. Pero si yo me quedo ahí, me convertiré en todo caso en Wikipedia, me convertiré, los más grandes sabemos lo que era la enciclopedia Encarta, ¿se acuerdan? Bueno, me convertiré en una Encarta de la filosofía. Bueno, por eso. Pero digo, eso es como quedarnos con una pata de la cosa. Lo importante es esto, hacer de la filosofía un verbo, que la filosofía se haga en carne en nosotros, que nos permita tomar una posición, que nos haga pensar. La enseñanza filosófica siempre navega esa tensión, necesariamente navega esa tensión. El término filosofía, la palabra filosofía, deriva del griego philo y sofein, o sofía. La palabra filo se traduce como amor, pero no es cualquier clase de amor. Es el amor del que se hace amigo de. Es ese amor, no es el amor del amante apasionado, ¿sí?, que quiere copular, ¿sí? No es que quiere copular al saber, el filósofo. El amor lo que quiere es tener eso que no tiene, se siente incompleto. Por eso se hace amigo de la sabiduría e inicia un recorrido porque se percibe ignorante, fíjense, se percibe ignorante, sabe que sabio nunca va a ser porque sabios solamente son los dioses, ignorantes son las bestias, entonces lo único que le queda es convertirse en un filósofo. ¿Y qué es un filósofo? Un caminante, un peregrino. Qué linda imagen esa, ¿no? La de, creo que es heideggeriana, la del peregrino. ¿Sí? Exacto. Un peregrino, alguien que sale a buscar. ¿Y qué es lo que busca? Algo que de antemano sabe que nunca va a tener, porque eso solo tienen en su totalidad los dioses. Pero como no quiere quedarse en la posición de bestia, entonces sale a buscar y se convierte en eso, en un caminante, en un peregrino. La filosofía tiene un comienzo histórico. Ese comienzo histórico, bueno, hay al menos dos maneras de definirlo. Una tiene que ver con el siglo VI antes de nuestra era, con la aparición del logos, con la aparición del logos. La palabra logos significa razón, lenguaje, pensamiento, palabra. Antes del logos, antes de la aparición del logos, el mundo se explica a partir del mito. El mito es un relato en el que este plano de realidad se explica a partir de la intervención de seres sobrenaturales, de seres que están en otro plano. El logos lo que hace es tomar este plano de realidad y explicarlo desde este plano mismo, ¿no?, buscando sus causas. Pero en realidad lo que dicen quienes hacen historia del pensamiento es que aquí lo que nace más que la filosofía es la ciencia. Se inaugura la razón, se inventa la razón en Occidente y en realidad lo que ocurre es que nace la ciencia. Mientras que en el siglo V, cuando se produce el asesinato del filósofo, es cuando nace la filosofía en sentido estricto. Cuando decimos asesinato del filósofo, ¿a quién nos referimos? A Sócrates. Todos más o menos sabemos quién fue Sócrates. Un señor que, entrado en años, andaba por las calles de su polis, de su ciudad-estado, conversando con los jóvenes pudientes de su comunidad, haciéndoles preguntas bastante incómodas, porque esas preguntas tenían una lógica en la que iba al hueso para que el otro finalmente descubra que supuestamente lo que sabía no sabía, ¿sí? Y terminaba reconociendo que solo sé que no sé nada. Ese proceso, más otro, irritan a un sector de la comunidad que lo denuncia y en un acto público el tribunal lo condena a beber, lo condena a la pena de muerte, ¿no?, a beber un veneno, a beber cicuta, y finalmente Sócrates muere. Por eso seguimos hablando de él, porque si no, capaz que hubiera pasado al olvido, ¿no? Le ofrecen exiliarse, le ofrecen escaparse, le ofrecen muchas cosas, ¿no? ¿De qué lo acusan? Lo acusan de muchas cosas, ¿no? De introducir dioses extraños a la ciudad y un montón de zarazas, pero fundamentalmente lo acusan de introducir nuevas ideas en las mentes de los jóvenes, de corromper las mentes de los jóvenes. Fíjense, ¿no? Ahí la intolerancia
a la aparición de un diálogo intergeneracional que producía algo diferente o disonante de lo que el establishment quería, ¿no? Pero básicamente lo que decimos es que ahí nace la filosofía en sentido estricto, porque es lo que produce que uno de esos jóvenes que dialogaba con él empiece a escribir filosofía, es Platón. Platón se ve tan conmovido, tan impactado, tan sacudido con esta situación, que empieza a escribir filosofía a partir de la muerte de su maestro. De ahí aparece esta distinción entre el comienzo histórico y lo que vamos a llamar con Jaspers, que es un filósofo alemán del siglo XX, lo que vamos a llamar orígenes del filosofar. ¿Qué son los orígenes del filosofar? Básicamente son disposiciones anímicas, son estados de ánimo que nos mueven a pensar. No siempre estamos con el ánimo disponible para poder pensar filosóficamente. Hay momentos en los que estamos, con la mente en blanco o pensando en cosas muy superficiales, pero no en un sentido peyorativo, son necesarias. Por ejemplo, ¿qué vamos a comer esta noche? ¿O qué nos vamos a poner mañana si tenemos un evento? ¿O si tenemos la posibilidad de dormir un rato más, que es sábado? ¿O tenemos una reunión institucional? ¿O tenemos no sé qué cosa? Una pregunta superficial en el sentido de que no es una pregunta radical, ¿no? Esa pregunta, digamos, esa pregunta nos define de pronto nuestra vida. ¿Sí? Capaz que nuestro fin de semana, o si salimos y nos vamos a bailar, con quién salimos, a qué hora, cómo le hacemos. Ahora, hacerse una pregunta profunda, básicamente el planteo es que esa pregunta profunda implica un estado anímico particular. Y Jaspers define 4 momentos o 4 estados de ánimo. El asombro, en tanto algo que nos produce un espanto en nuestro espíritu. Para explicar lo que es el asombro voy a citar a un querido amigo uruguayo llamado Mauricio Langón. Hace unos años atrás, ya como 10 años atrás o más, Mauricio, que es un señor ya grande, dedicado a la enseñanza de la filosofía, va a dar un seminario de didáctica de la filosofía a Paraguay, como cualquiera haría en un seminario en el que hay poca gente y están trabajando una semana entera. Un día alguien dice: che, ¿qué les parece si hoy hacemos una comida o salimos a comer? Alguien propone, dice: bueno, yo invito, vengan a mi casa. Entonces con un grupo deciden ir al supermercado a comprar para hacer una picada, fiambres, unos vinos y demás, ¿no? A un supermercado llamado Ibitacuá Bolaños. Mauricio termina la semana de trabajo en Paraguay, se vuelve a Montevideo, donde vive, y a las pocas semanas lee en el diario lo que acontece en ese supermercado. El supermercado se incendió, un encargado de la puerta decide cerrar el supermercado para que nadie se vaya sin pagar. Resultado, mucha gente murió calcinada y otro tanto, ¿cómo es que se dice?, intoxicada con el humo, termina muriendo después en las clínicas y demás. Y algunas se salvó de casualidad. Esas son situaciones que nos espantan, ¿se entiende? ¿Cómo es posible la guerra, no? Veíamos imágenes, la guerra, es imposible justificarla. Digo, uno veía imágenes tremendas de lo que está pasando entre Israel y Palestina, ¿no? ¿Sí? Entre el grupo de Hamas y... Tremendo. Eso nos espanta, eso nos espanta. Eso nos dispone a pensar sobre qué significa ser humano, si eso, digo, no sé, también hoy el maltrato animal nos mueve y nos moviliza, ¿no? Nos espanta. Cuando alguien ve que alguien, no sé, pasa por encima a un animalito con un vehículo o lo usa al animalito como blanco de las agresiones más espantosas, no sé, habían unos videos que circulaban en las redes de unos chicos que prendían fuego a un gato o que le destrozaban la cabeza a un perro, esas cosas, ¿se entiende? Entonces uno ahí se pregunta acerca de la humanidad que hay en ese otro, ¿no? ¿Cómo es posible? Esas son cosas que nos espantan, que nos movilizan a pensar. La otra es la admiración. Me imagino que alguno de ustedes alguna vez disfrutó de un amanecer o de un atardecer, o ha ido a alguna de las costas
de Entre Ríos a ver o el Paraná o el Uruguay y se preguntó seguramente acerca de, o habrá expresado algo parecido a qué maravilla esto, y uno se siente en la pequeñez, ¿no? Del propio ser frente a esa maravilla. Si alguna vez vieron en vivo y en directo cataratas del Iguazú o atravesaron la Puna Jujeña, uno siente ahí. Yo no conozco bien los hielos continentales todavía, pero me imagino que me puede llegar a producir eso, ¿no? ¿Entienden lo que digo? Esas son situaciones, o la belleza, contemplar la perfección en la belleza y la belleza de una flor. Digo, no mirar y pasar de largo, sino detenernos a observar, a mirar y a pensar. Luego la duda que la instaura ya la modernidad con Descartes como un método, un modo de hacer filosofía, de pensar filosóficamente. Y por último, las situaciones límites, situaciones que están ahí, que las tenemos que atravesar y que nos movilizan a pensar. Por ejemplo, se nos muere un ser querido, algo del orden de lo indeseable, ¿sí? Si es un ser querido, si es nuestro padre, si es nuestra madre, si es un hijo, si es un hermano, nos produce o un amigo entrañable o un ser muy querido, nos produce un profundo dolor. No lo podemos evitar, está ahí, lo tenemos que atravesar. Eso también nos mueve a pensar. Esas son como las diferentes situaciones que nos movilizan a pensar. Esther Díaz dice que la filosofía debería ser como la música, que no es necesario haberla estudiado sistemáticamente ni tener un título para disfrutarla. Bueno, desde ese lugar es que nosotros pensamos a la filosofía. ¿Se comprende? ¿Cómo están? ¿Están bien o quieren hacer una pausita? ¿Bien? Bien. Vas a retomar. Buenas noches. Yo te quería... ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de que Ale pase al eje 2?